¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de las noticias aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora. Son las 8 de la mañana, bien puntuales. Estamos iniciando nuestra revisión de esta mañana con las noticias en materia económica. Gracias por sintonizarnos a esta hora en este día lunes 6 de septiembre. Comenzamos una nueva semana. Ánimo para enfrentar este día lunes. Vamos de inmediato con nuestro resumen de noticias y adelantamos algunos de los temas que vamos a estar viendo en el día de hoy. Comenzando con una encuesta que publica el diario El Mercurio, bien interesante en torno a la discusión de un nuevo sistema previsional para nuestro país. Claro, porque hay novedades en esta encuesta que publica El Mercurio que hizo Criteria Research y que muestra que un 60% de los chilenos, de los afiliados al sistema de pensiones, preferiría retirar o bien disponer de sus dineros y de sus fondos previsionales en caso de que Chile transitara hacia un sistema de reparto en un próximo gobierno. La pregunta era bien específica, era respecto a una eventual reforma y muestra también cómo hay una gran mayoría que preferiría tener la decisión en sus manos respecto a dónde llevar sus recursos previsionales, ya sea a una entidad estatal o bien a una AFP u otro tipo de institución privada. Eso es lo que muestra este estudio. Vamos a estar profundizando porque hay algunos datos bien interesantes en el contexto, además de un cuarto retiro donde se discuten algunos aspectos en relación a este tema. Por otra parte, las encuestas también muestran una confianza mayor de parte de la opinión pública y del sector empresarial respecto al curso de la recuperación económica en nuestro país. Eso es lo que revela el indicador que desarrolla la consultora Deloitte junto a CADEM y muestra que se están recuperando estos niveles de manera consistente en los últimos meses, llegando a niveles prepandemia incluso. Las expectativas de recuperación económica alcanzan además sintonía entre lo que piensan los empresarios respecto a lo que creen efectivamente la opinión pública, los consumidores. 54 puntos marca el índice cuando hablamos de la opinión pública, 61 puntos marca el indicador que mide la confianza de parte de los empresarios. Es un tema que vamos a estar revisando también en esta edición de Agenda Económica. Por otra parte, la semana pasada hubo ciertas novedades respecto al debate del proyecto de royalty minero en el Congreso. Claro, porque fue despachado en su idea de legislar desde la Comisión de Minería. Va avanzando en definitiva este proyecto y hay un consenso bien claro, tanto entre senadores de oposición y del oficialismo, de que es necesario perfeccionar el proyecto que vino desde la Cámara de Diputados. Y en ese sentido es que senadores oficialistas están presionando al gobierno para que presente su propio proyecto de royalty. Uno distinto probablemente al que está en discusión hoy, que busca, entre otras cosas, generar un impuesto a las ventas de la gran industria minera como un complemento al sistema tributario que rige actualmente. Y en ese contexto además ha ido surgiendo cierto consenso en que es posible aplicar un royalty a las ventas en base a distintos estudios que se han realizado sobre esta materia. Algunos propuestos por el consultor Michel Llorat, exdirector de Servicio de Impuestos Internos. La Universidad de Chile tiene otra propuesta también, pero en lo concreto se aunan las voluntades también para generar un cambio del sistema tributario en la industria. Ya revisamos más información sobre esta materia. Por otra parte, hay otros indicadores macroeconómicos bien relevantes que hay que mirar con detalle porque nos dan cuenta también de lo que está ocurriendo en la economía nacional. Las importaciones subieron un 80% en el mes de agosto en comparación al mismo mes del año anterior, según un informe que evacuó el Servicio de Aduanas. Se aceleraron en el octavo mes del año y llegaron a un total en torno a los 8.000 millones de dólares en el octavo mes del año, mostrando también una tendencia creciente en las importaciones. Claro, se compara con una base de comparación, una base del año pasado, del mismo mes del año pasado, que era bastante más baja en el contexto de la crisis que estaba generando la pandemia y de otras restricciones al comercio a nivel internacional. Pues bien, ahora el crecimiento ha sido sostenido, pero llama la atención lo que ocurre en el octavo mes, fruto también de la mayor liquidez que hay en el mercado a nivel local. Vamos a revisar también más información sobre este punto en unos minutos. Por último, revisamos noticias de los mercados para ver cómo comienzan esta semana y vamos a ir a ver de inmediato los números más relevantes en los mercados que ya están operando a esta hora de la mañana. Ahí están los datos, el Eurostock subiendo con fuerza, 0,94%. Londres también ganando terreno, 0,69%, muy parecido a lo que rinde a esta hora el DAX alemán, abriendo con bastante optimismo a los mercados a nivel global después de una semana, la anterior,
que había estado más pálida, 0,19%, cerró las ganancias la semana pasada el indicador de Londres, mientras que Francia subió 0,19% y en la bolsa española cayó 0,65%. El Nikkei, por otra parte, sigue con una tendencia al alza notable, 1,83% de ganancia hasta ahora para el indicador japonés, que la semana pasada, en el acumulado de la semana pasada, subió más de 5,3%. Wall Street hoy día no abre, se celebra en Estados Unidos el Día del Trabajador y de esa forma entonces no operará hoy día el indicador norteamericano, mientras que el dólar abre la semana con 766 pesos. Ese fue el tipo de cambio al cierre el viernes pasado. Bien, vamos a revisar detalles entonces de las informaciones a esta hora de la mañana para contarles sobre esta encuesta que ha publicado el diario El Mercurio, elaborada por Criteria Research, que nos entrega algunas luces respecto a cómo ven los chilenos la discusión sobre un eventual cambio al sistema previsional. El 60% de los chilenos dice que retiraría sus fondos y preferiría retirarlos y disponer de ellos en caso de que un próximo gobierno implementara un sistema de reparto. Consultados sobre este punto, los afiliados son bien claros en esa materia. Una gran mayoría preferiría disponer de ellos, en línea con lo que ha mostrado también otros estudios sobre la percepción que tienen los chilenos de sus fondos a partir de los retiros previsionales. Desde el primer retiro en adelante se ha consolidado esta idea de la propiedad de los fondos previsionales y eso se refleja también en estos números. De hecho, solamente un 27% traspasaría sus fondos de AFP al nuevo sistema y un 13% dice que preferiría mantener los actuales fondos en las AFP. El resto muestra una voluntad por disponer de ellos de alguna manera. Y ojo con este punto porque recordemos que en la discusión del cuarto retiro de fondos previsionales que está en el Congreso, hay algunas iniciativas que buscan hacer un retiro del 100% de los fondos. Bajo esta misma justificación, los parlamentarios que lo han respaldado, el diputado Alessandri, entre otros, han planteado que los chilenos deberían disponer de sus fondos en caso de que sigan avanzando estos retiros y disponer no solo de un 10%, sino que del 100% de los fondos. Otra pregunta interesante que hace este estudio de Criteria Research tiene que ver con la preferencia sobre quién le gustaría que administre los fondos si es que se aprueba un proyecto como el que está hoy día en discusión en el Congreso. Por ejemplo, que busque un sistema mixto con un fondo solidario, además de las cuentas de ahorro individual. Bueno, el 58%, muy parecido a la respuesta anterior, dice que cada persona debería optar si es que la administra una institución estatal o su AFP, a pesar de que el proyecto lo que busca es generar un sistema mixto con parte de la cotización a un ahorro individual y otra parte al ahorro colectivo. Solo un 29% dice que debería ir todo a una institución estatal y solo un 5% cree que debería ir todo a una AFP. Son algunos de los resultados más importantes de este estudio que publica el día de hoy el diario El Mercurio respecto al debate previsional en nuestro país. Vamos a pasar a otro tema para analizar detalles también de la discusión política en torno al royalty minero, este proyecto que está en discusión en el Senado y que fue aprobado la semana pasada por la Comisión de Minería. Hay un consenso bastante transversal respecto a la necesidad de legislar sobre este tema y sobre todo de hacer cambios al proyecto que viene desde la Cámara de Diputados, que establece, según algunos estudios, una tasa efectiva, sumando el impuesto específico que existe hoy, más este nuevo royalty que podría elevarse hasta un 80%, plantean algunos estudios dentro de la industria. Pues bien, en ese contexto y con la idea de generar un sistema que no le quite competitividad a la industria minera, es que los senadores del oficialismo están pidiendo que el gobierno presente su propio proyecto de royalty. Así lo reconocía Rafael Proens, uno de los integrantes de la Comisión de Minería, senador oficialista, quien la semana pasada en conversación con CNN planteaba la necesidad de involucrar al Ejecutivo en esta discusión para generar perfeccionamientos, porque de lo que hay consenso también es que se necesita un proyecto de royalty minero distinto al que tenemos hoy día y un nuevo sistema tributario sobre esta materia para recaudar más. Y ahí surgen algunas propuestas bien concretas. Michel Llorat, en un trabajo que está desarrollando junto a CESCO y a la Universidad Católica, ha propuesto generar dos mecanismos de recaudación mayor. Por una parte, modificar los números que existen hoy día respecto al impuesto específico a la minería que se aplica sobre las utilidades
y por otra parte un complemento a través de un impuesto a la venta bruta de cobre en nuestro país que estaría en torno al 1 o 2%. Son algunos de los caminos que se perfilan para tratar de darle viabilidad política sobre todo a este proyecto, pero fundamentalmente aumentar la recaudación y generar mayores recursos para el fisco, que es lo que se busca en definitiva con estas iniciativas. Y en eso, ya lo decíamos, hay bastante consenso en que es necesario y hay espacio, dicen, para poder avanzar en esa materia. Un estudio además de la Universidad de Chile plantea una propuesta intermedia para mantener la competitividad con distintas fórmulas que permitirían aumentar la carga tributaria de la minería hasta en 10 puntos porcentuales, lo que permitiría aumentar recursos y mantener además a Chile en un nivel competitivo frente a otras plazas mineras a nivel mundial. Bien, vamos a ir a otro tema. La semana pasada, en la discusión que se dio respecto a los pasos que estaba dando el Banco Central, a sus advertencias respecto a los niveles de inflación en nuestro país, surgió un dato bien interesante sobre los 23.000 millones de dólares que estaban acumulados en cuentas corrientes o cuentas vistas en el sistema financiero fruto de los retiros. No toda esa plata se ha gastado, por supuesto, y hay muchos dineros que están todavía guardados en distintos instrumentos. A partir de eso nos preguntamos a dónde podrían ir destinados los recursos que están acumulados o bien los que vengan en un eventual cuarto retiro. Vamos a ver detalles de lo que plantean algunos analistas en la siguiente nota. Soy como un viejo chico, el amigo latero, que es el que está diciendo como, oye, cuida un poco más tu plata, pero ¿para qué? ¿Cachai? Muchas veces quedo como mano guagua, tacaño, qué sé yo. No podría haber tenido otro nombre. Lucas se preocupa mucho de sus lucas. Lleva poco más de un año trabajando y espera que lo ganado en este tiempo no se diluya tan rápido. Hasta el día de hoy invierto en depósito a plazo y hace poco nomás empecé a ahorrar en fondos mutuos también como una alternativa de inversión. Lo que pasa es que con todo esto de la inflación, con todo esto que ha pasado de las ayudas estatales, que hay mucho circulante, el sobrecalentamiento de la economía, he escuchado bastante de que la plata se va a ir desvalorizando. Así, los días de Lucas Figueroa pasan entre el teletrabajo y la búsqueda de respuestas para tomar la mejor decisión. Es periodista, pero dice que sus amigos ingenieros lo han ayudado. Él es parte de una estadística. A julio de este año, según el Banco Central, la liquidez entre los chilenos se disparó y el dinero alojado en cuentas bancarias aumentó en 23.000 millones de dólares. Tal como Lucas, muchas personas han logrado ahorrar, gran parte de ellos gracias a los retiros desde las AFP. Este joven pareciera estar más decidido por los fondos mutuos. Sé que no vale la pena, pero también es como un control a que yo no gaste la plata. Cree que es mucho mejor invertir sus ahorros que tenerlos guardados en su cuenta corriente. ¿Tiene razón? Si yo tengo 100 pesos en mi cuenta corriente, no me pagan nada de interés por esos 100 pesos, ¿cierto? Por tanto, mantengo 100 pesos a fin de este mes y esos mismos 100 pesos van a estar a fin del próximo mes. El punto es que si los precios entre fin de este mes y el fin del próximo mes suben en 1%, yo voy a ser 1% más pobre en términos de lo que esos 100 pesos pueden comprar. Siendo así, Lucas está en lo correcto. Este economista recomienda entonces invertir los ahorros, por ejemplo, en un depósito a plazo en UF, ya que el tener el ahorro guardado simplemente en una cuenta corriente no genera ninguna rentabilidad. Esto pese a que un depósito a plazo no genera una cuantiosa ganancia. Por ejemplo, un banco te ofrece una tasa de un 0,15% anual. Es decir, te protege contra la variación de los precios con la UF y te entrega una pequeña rentabilidad de un 0,15% anual. La otra opción son los fondos mutuos, en donde el dinero de una persona es convertido por una administradora en distintos instrumentos, ya sea de deuda o de acciones, pero esto tiene riesgos. Si bien es cierto, hay una gran variedad de ellos, no te garantizan la rentabilidad. Además, los fondos mutuos cobran una comisión. Opciones que se suman a una inversión en una propiedad, por ejemplo, aunque las tasas de interés de los créditos se encarecerán. Hay otra alternativa, aunque es la menos popular. Si esos dineros que están en la cuenta corriente hoy día o en la cuenta vista hoy día provienen de algún retiro de AFP, yo lo que recomendaría es retornar esos recursos a un instrumento de inversión que complemente las pensiones. Como un APB, aunque probablemente sea el camino menos transitado entre las personas que, como Lucas, están intentando descifrar cuál es el mejor destino de sus dineros para esos 23.000 millones de dólares.
Bien, vamos a ir a otro tema para revisar detalles de un asunto que ya le planteábamos a nuestros titulares, el crecimiento de las importaciones en nuestro país, que fue de un 80% en el mes de agosto respecto a la comparación del mismo mes del año anterior. Según un reporte de aduanas publicado el día de hoy por el diario La Tercera, los principales incrementos se han dado en productos como combustibles y derivados, donde ha habido un aumento importante del precio a nivel mundial, pero también en otros bienes como televisores o automóviles. De esta forma, entonces, con este crecimiento de 80%, las importaciones llegaron a 8.279 millones de dólares. Va de la mano también con un crecimiento de las exportaciones, que aumentaron un 50,8% y llegaron a 8.555 millones de dólares, de la mano fundamentalmente de un mejor precio del cobre, que explica en buena parte también ese fuerte crecimiento respecto al año anterior. Claro, el año pasado, en agosto, teníamos un registro bastante bajo debido a la crisis que se estaba viviendo en plena pandemia, cuando estaba comenzando esa caída en materia económica y cuando el comercio exterior a nivel mundial en general, no solo el de Chile, estaba bien deprimido. Pero si uno compara además estos datos de importaciones, por ejemplo, respecto a agosto, pero del año 2019, antes de la pandemia, aún así es un número altísimo, porque en esa época ni siquiera llegaba a los 6.000 millones de dólares las importaciones. Ojo, las compras desde Chile no llegaban ni siquiera a los 6.000 millones de dólares, lo que ya da cuenta de un agosto que ha sido a todas luces bien excepcional, de la mano fundamentalmente de la mayor liquidez en el mercado local. Y queremos analizar el debate que se está dando en el Congreso sobre un proyecto que avanzó la semana pasada, además con amplia votación en la sala de la Cámara de Diputados. Tiene que ver con el proyecto que modifica el sistema de gratificaciones, la obligatoriedad para ciertas empresas de repartir utilidades entre sus trabajadores. Hay cambios en los porcentajes de esas utilidades que se deben repartir, también en ciertos topes. Queremos analizar el proyecto, para eso estamos en contacto con el diputado Tucapel Jiménez. Gracias por el contacto, diputado, muy amable. Hola, gracias a usted. Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, cuéntenos cuál es el principal cambio que trae este proyecto en este sistema de gratificaciones que rige actualmente. Mira, bueno, la verdad que el sistema de gratificaciones lleva muchos años en Chile y para este proyecto, cuando yo lo presenté, se formó una mesa de trabajo en el Ejecutivo, en el Ministerio del Trabajo, y al final no llegaron a ninguna proposición clara, pero sí llegaron a una conclusión, que el sistema de gratificaciones debía cambiarse, no estaba funcionando como debiera, digamos, y es porque, en definitiva, las empresas han transformado un costo que debiera ser variable en uno fijo, ¿no es cierto? Hoy día existen varios mecanismos, pero principalmente el artículo 47 y el artículo 50 del Código del Trabajo, que dice el 47, ¿no es cierto?, que los empleadores deben pagar el 30% de la utilidad, o repartir el 30% de la utilidad entre sus trabajadores, y el 50 lo exime de ese pago siempre y cuando ellos paguen el 25% del sueldo anual con un tope de 4,75 veces el ingreso mínimo mensual. Claro, y las empresas se inclinan por ese mecanismo principalmente, ¿no? El 90% de las empresas hoy día pagan a través del artículo 50 y lo peor de todo, que han desnaturalizado el sistema, Sebastián, porque lo han internalizado como un costo fijo. Entonces hoy día el trabajador ya lo tiene asumido como parte de su sueldo, porque cada trabajador, ¿no es cierto?, va a una empresa, lo contratan por X monto y le dicen más la gratificación, se la pagan en forma mensual. Entonces eso hizo que perdiera el sentido, porque se supone que la gratificación tiene que ver con el éxito final de la empresa, con algo colectivo, y debiera pagarse una vez al año. Entonces, como lo hicieron ya los propios empleadores, desnaturalizaron este sistema. Nosotros lo que hicimos salió bien distinto en todo caso como entró el proyecto, pero lo que se hizo al final es que en el artículo 50 la gratificación, primero lo aumentamos esto del tope de 4,75 a 6 veces, lo dejamos como una obligatoriedad, ¿no es cierto?, el pago de esta gratificación, y si hubiese o la empresa tuviese utilidades a través del artículo 47, ¿no es cierto?, todos los trabajadores también tendrán ese beneficio, por supuesto, y se descontará lo que ya se pagó en el artículo 50, que es la gratificación mensual. Diputado, dejamos afuera a las nuevas empresas, digamos, le dimos un plazo de 2 años. Perfecto.
cosas así, ¿no es cierto? Sí, eso le iba a preguntar, para ir despejando algunas dudas. Ya, las empresas nuevas entonces no pagarían esta gratificación, pero ¿qué tamaño de empresas son las que sí tendrían la obligatoriedad? Eso, también dividimos por tamaño de empresa. Las microempresas las dejamos fuera. Por una cosa, las microempresas son las más pequeñas, en general son empresas familiares. La pequeña empresa la dejamos con un 8%, la mediana con un 10% y la grande la dejamos con un 15%. Muchos dirán, ¿por qué bajaron ese 30%? Porque al principio yo te cuento que en la Comisión de Trabajo muchos decían, pucha, ahora se le ocurre poner el 30% de utilidades. Le digo, el 30% lleva años en el Código del Trabajo. O sea, esto de las gratificaciones lleva del año 24 en el Código Laboral y primero era el 20% y después se puso el 30%. Lo que pasa es que no se pagaba, que eso es muy diferente. Y bueno, pero bajamos este porcentaje, pero sin algo fundamental acá, porque antiguamente se contaba el 10% del capital propio. Entonces las empresas lo que hacían, activo fijo, ¿no es cierto?, un local, maquinaria, la sacaban a crédito y al final siempre salía la utilidad negativa. Hoy día bajamos ese porcentaje, pero al mismo tiempo eliminamos la posibilidad de que las empresas puedan eliminar el 10% de capital propio. Por lo tanto, va a ser la utilidad real que tiene la empresa y por tanto creemos que va a haber un reparto de esas utilidades dentro de los trabajadores. También le dejamos un tope, También le pusimos un tope de 20 ingresos mínimos mensuales para que no haya una distorsión. Muchos nos decían, ¿no es cierto?, en la minería puede haber trabajadores que reciban 100 millones o en la banca. Bueno, le dejamos un tope de 20 ingresos mínimos mensuales y eso, por supuesto, si existe esa utilidad, se va a descontar, ¿no es cierto?, lo que se pagó mensualmente. Diputado, una de las críticas tiene que ver con la carga que significaría para las empresas que efectivamente tengan que cumplir con estas gratificaciones, porque en la práctica algunos lo interpretan como un impuesto más, ¿no? Que sumado al impuesto corporativo que ya tienen que pagar las empresas, bueno, va haciendo la carga más pesada. ¿Qué responde usted frente a esa crítica? Sí, la verdad que hoy día yo siempre dije ahí en la comisión, y no entiendo mucho la crítica, porque primero decían, ¿qué pasa con las empresas que le va mal? Yo decía, bueno, si a una empresa le va mal, no va a pagar utilidades. Claro, si tiene pérdidas no paga. Claro, no, o tiene cero utilidades, no paga nada, digamos. Lo que sí se paga es la gratificación del artículo 50, pero que eso los propios empleadores lo han transformado en un costo fijo. Tú comprenderás, Sebastián, que yo al presentar un proyecto o cualquier política pública, uno no puede ir en contra de los derechos de los trabajadores. Entonces, hubiese sido tremendamente injusto, y yo no podría haberlo hecho, ¿no es cierto?, presentar un proyecto para que después significara que ellos sacaran el pago mensual. Y son, te repito, los propios empleadores los que esto desnaturalizaron el pago y lo hicieron como un pago mensual. Entonces ya el trabajador lo tiene asumido, lo tiene como un derecho adquirido que es parte de su sueldo mensual. Y el pago de la utilidad, digamos, del artículo 47, va a ser siempre y cuando la empresa tenga utilidad. Si no tiene utilidad, por supuesto que no va a tener que pagar nada. Pero en la práctica, si es que tiene utilidades, ¿sí significa una mayor carga desde el punto de vista comparable a un tributo, ¿no? Claro, si tiene utilidades, ¿no es cierto?, va a tener que repartir, si una empresa grande, el 15% de esas utilidades dentro de sus trabajadores, descontando lo que ya pagó, por supuesto, mensualmente. Si es una mediana, va a tener que pagar el 10%, y si es una pequeña, va a tener que pagar el 8%. Si es una microempresa, no va a tener que repartir nada, digamos, y más que pagar, repartir entre sus trabajadores, porque, te insisto, muchos en la comisión nos decían que esto ya se pagaban bonos, que ya se pagaban comisiones, pero una cosa es clara, mira, el sueldo del trabajador está asociado, ¿no es cierto?, a las 8 horas, a la jornada laboral. Los bonos, las comisiones son relacionadas con la productividad de la empresa, pero el éxito final de la empresa es lo que tiene que ver con las gratificaciones, con los trabajadores, con el esfuerzo colectivo, ¿no es cierto?, que se vea reflejado en ese esfuerzo que ellos hacen al final y que puedan repartir las utilidades de la empresa. Yo soy un convencido de que esto va a aumentar la productividad también, porque tú comprenderás que, ponte tú en el caso, cualquiera que está viendo este programa, que reciba un cheque a fin de año, por supuesto que esa persona va a hacer, en su mayoría, va a hacer el esfuerzo para que el próximo año, ¿no es cierto?, ese cheque sea un poco mayor, y eso va a tener que ver con el éxito final, como te digo, de la empresa, y de eso depende también el esfuerzo que haga cada trabajador en esa empresa. Bien. Diputado Jiménez, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable.
Gracias a usted, pues, Sebastián. Que tenga un buen día. Igualmente, hasta luego. 8:27, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya viene Jacinta Molina con las noticias internacionales. Que tengan un muy buen día.